Listo, hola a todos, buenas noches. Muchísimas gracias inicialmente por haber sacado el tiempo de unirse a la charla de hoy. Vamos a dar unos 5 minutos mientras todo el mundo termina de conectarse y ya podemos iniciar la charla en unos cuantos minutos. Listo, entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por haber sacado el tiempo de unirse a la charla de hoy. La charla va a ser de pólipos de vesícula biliar y la va a hacer Santiago Monroy y Wilmer Ruiz. Y ya ahora sí pueden comenzar. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Mori, perfecto. Ok. Bueno, primero que todo, muchas gracias por haberse unido a la reunión. Somos Santiago Monroy, quienes habla, y Wilmer Ruiz. Y es una presentación acerca del abordaje quirúrgico de los pólipos de la vesícula biliar. Haremos una discusión acerca de sus indicaciones, de cuándo es recomendado hacerlo. Y también hablaremos de las generalidades de los pólipos. eh, y primero haremos una pequeña introducción acerca del tema para que luego planteemos nuestro hilo conductor de la charla. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y las vamos a resolver con mucho gusto. Bueno, primero vamos a hablar como a grandes términos de lo que son los pólipos. Habrán personas que ya habrán pasado por gastro y ya sabrán de qué estamos hablando, hay gente que no, así que vamos a contextualizarnos todos.
Los pólipos de la vesícula biliar, específicamente, son excrescencias de la pared mucosa de la vesícula. No es lo mismo que un cálculo, como podemos ver acá en las imágenes. Todos estos cositas pequeñas son pólipos y este es un pólipo más grande. Aquí se ven algunos que están pegados a la pared, mientras que los cálculos son móviles. Por ejemplo, acá tenemos cálculos. Generalmente son asintomáticos, así que son un hallazgo incidental en las ecografías. Hay diferentes tipos, más adelante vamos a abarcarlos con más detalle, pero se pueden dividir entre benignos y malignos, que predisponen al cáncer de vesícula biliar, que suele tener un mal pronóstico. Y pues de manera a resaltar, en cuanto a las imágenes, son imposibles de distinguir de los carcinomas de vesícula biliar o los adenomas premalignos, así que pueden esconder patologías más graves, pues detrás del hallazgo de lo que sería un simple pólipo. En cuanto a la epidemiología, citamos que aproximadamente el 5% de la población general tiene pólipos vesiculares y hasta en un 14% de las colecistectomías, extracción de la vesícula, estas tenían pólipos asociados cuando se vieron macroscópicamente. Entonces nuestra pregunta ¿es esto una patología quirúrgica? ¿Por qué planteamos esta pregunta? Em, Primero, pues por su alta prevalencia en la población, en población sana o en población con comorbilidades. Más adelante vamos a verlo a detalle las estadísticas. Es altamente prevalente, pero no hay un consenso real sobre cómo se debe manejar, porque depende de su tamaño, de si causa síntomas, de los factores de riesgo, de su histología, pero como dato de cóctel, uno no puede biopsiar la vesícula biliar. Realmente es que no, en cuanto al riesgo-beneficio, es mejor quitarla y ya está. Así que por ese lado tampoco hay muchas luces acerca de qué se debe hacer. Tradicionalmente, pues en un manejo conservador, se hacen ecografías en periodos de tiempo, pueden ser 3, 6 meses o anual, pero pues también está planteada la alternativa quirúrgica, que es la colecistectomía. También tienen este riesgo de malignizarse y vale la pena quitarlas incluso en edades tempranas, enmascarar otras patologías, como lo vimos ahorita, los adenomas premalignos, y hablaremos finalmente de los riesgos y beneficios de la cirugía. Nuestro índice va a ser primero una breve revisión clínica de los pólipos. No vamos a entrar mucho en detalle porque eso es más como de medicina interna, sino que vamos a enfocarnos más en lo que es el manejo quirúrgico. Tipos de pólipos y malignidad. Pólipos como factor de riesgo para otras enfermedades. ¿Cómo se hace actualmente el diagnóstico? El abordaje, los algoritmos, ya una vez establecido el diagnóstico, ¿qué debemos hacer? La colecistectomía, vamos a hablar a grandes rasgos de sus complicaciones y de las secuelas que deja. Y con esto, pues el riesgo-beneficio de la operación. Y finalmente, las consideraciones y conclusiones de la charla. Bueno, ¿se me escucha bien? Hola, 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 hola. ¿Sí? Listo. Sí, Bueno, entonces, en cuanto a los pólipos, así como a gran escala, de manera general, son excrescencias que sobresalen del tejido de una pared de un espacio hueco. Es decir, pues puede ocurrir en cualquier lugar que sea cualquier, digamos, víscera que sea un espacio hueco, ya sea colon, intestinos, útero, y en este caso la vesícula biliar. Pues se documenta que entre el 1,5 y 4,5% de las vesículas biliares que son como vistas en ecografía se le encuentran pólipos y las que son resecadas por colecistectomía se le encuentran en un 13,8%. La razón por la que se da como tal, pues no hay como una etiología específica, pero pues hay estudios que la relacionan con enfermedades como la leucodistrofia metacromática, el síndrome de Peutz-Jeghers o la consolidación viciosa pancartobiliar. En la siguiente diapositiva pues le voy a explicar más o menos qué tipo de pólipos hay y cómo se organizan, pero pues a manera de escala general pues son esto. Aquí como se puede ver, como dijo Muri antes, pues el pólipo en la vesícula se ve, ahí lo estoy señalando. Bueno, el pólipo en la vesícula ahí se puede ver, es como unido a la pared, no es móvil, se queda ahí, aunque pues también hay que tener en cuenta que hay veces en las que hay desprendimientos de pedazos de pólipos. Entonces pueden tapar el conducto cístico. La siguiente.
vamos a hablar de la epidemiología más a detalle. Nos basamos en este estudio publicado en la revista Cirugía Española, hecha por el investigador Francisco José Morera Ocon, en el cual pues hacen una revisión sobre las indicaciones quirúrgicas de los pólipos de vesícula biliar. Y en el apartado de prevalencia y epidemiología, ellos destacan que estudiando la prevalencia de la incidencia de los pólipos como hallazgo incidental en población sana en diferentes países, se pueden contar las siguientes cifras. En población sana, joven, en Dinamarca un 4,3%, en Japón un 5,9%, Alemania un 6,1%, en China casi un 7%, un 6,9%, y en Corea un 6,1%. Globalmente se concluyó alrededor de 4,8, 4,9, casi un 5%, como lo mencioné al principio de la presentación, pero podemos ver que en Asia puede alcanzar hasta el 7% en población sana. En población con comorbilidades puede ser incluso más alto. Bueno, ahora sí, hablando de los tipos de pólipos, pues en este caso la vesícula biliar, vamos a tener que se dividen en dos, benignos y malignos. Y los benignos a su vez se van a dividir también en dos, en los benignos no neoplásicos y los neoplásicos. En esta primera parte, pues vamos a ver los no neoplásicos, que son los más comunes. Tenemos los pólipos de colesterol y colesterosis. Para esto hay que entender que la colesterolosis es una condición médica, mientras que los pólipos de colesterol son la manifestación de esa condición médica. Estos, esta, estos pólipos de colesterol van a ser de dos tipos también a su vez, los difusos y los de tipo polipoides. Entonces, en esta imagen de aquí arriba, que no sé si Moni si la puede señalar, son un tipo de condición cuando hay una manifestación difusa de la enfermedad. Entonces se puede ver como hay un nombre que se le da a esto que es como vesícula en fresa, que es como que tiene como esta forma en fresa, que es como literalmente la pared de la vesícula toda condensada de lípidos y colesterol en su mayoría. Por otro lado, la manifestación polipoide, pues son los pólipos como tal de colesterol, que más adelante les voy a mostrar una imagen de esto. Y pues explicarles que la colesterolosis es una afección benigna de la vesícula biliar que pues como que aumenta la acumulación de lípidos en la mucosa de la pared. No hay como, como tal una etiología que la acompañe, simplemente no se sabe. Y casi siempre pues como tal en ecografía, cuando una manifestación difusa como esta de tipo fresa, no se puede encontrar con, con ecografía, no se ve. Solamente se sabe cuando se hace la colecistectomía y se ve la vesícula con esta forma. Entonces, como tal, no hay un diagnóstico imagenológico para esto. Para el pólipo, pues ya sabemos que sí. Aparte de eso, tenemos otras dos condiciones que son la adenomatomiasis, que esta es la segunda más común, como de los no neoplásicos. Esta tiene una prevalencia entre el 1 y el 2,7% y se divide también en tres, en generalizada, segmentaria o localizada. Esto pues es más que todo como para el cómo se ve en la ecografía. Más adelante también les tengo una imagen de esto. Pero como tal, pues es como una condición en la que la vesícula biliar va a haber como un crecimiento excesivo de la mucosa. Hay engrosamiento de la pared muscular y casi siempre se presentan como divertículos intramurales en la vesícula biliar. Y por último tenemos los pólipos inflamatorios, que los pólipos inflamatorios principalmente pues no hay una explicación como tal, pero son muy pocos comunes y en verdad son muy pocos casos respaldados para esta enfermedad. Aunque sí hay casos, la mayoría de casos que se demuestran, aunque es muy poco común, hay muchos casos que demuestran que hay una relación fuerte entre el cáncer y los pólipos inflamatorios como no relacionados a colesterol. Entonces, si quieres pasa, por favor. Ahora tenemos los benignos neoplásicos, que en este caso serían los adenomas, que es principalmente. También tenemos los fibromas, lipomas y leiomiomas, pero pues estos no se ven casi. Los adenomas como tal, pues tienen, como hay neoplasia en ellos, tienen como el mayor riesgo a presentar cáncer de vesícula, pero como tal, pues en este caso son benignos, ¿no? No se conoce como tal la verdadera incidencia de esta enfermedad porque no se descubre, casi siempre se descubre cuando ya está en su fase maligna y pues son tumores epiteliales benignos que no muestran ningún tipo de compromiso para la persona. Pasa por. Y por último, pues tenemos los malignos, que serían el adenocarcinoma, siendo por mucho el más común de estos. Son pues neoplasias, adenocarcinomas, es la forma cancerígena de lo visto antes, es
se presenta como en el 0,5% de la población a nivel mundial, y del resto de los otros tipos de cáncer pues son muy pocos comunes, pero pues hay que tenerlos en cuenta de todos modos. Como ya dijo antes el compañero Mori, pues la única forma de saber si es maligno o no, pues es quitando la vesícula. Entonces pues vamos a hablar más adelante cuándo lo quitaríamos y cuándo no, y para saber si la patología es maligna o no en estos casos. Pasa, por favor. Y acá tenemos pues la prevalencia o frecuencia relativa de cada uno de estos tipos de pólipos en la humanidad. Pues estos son como estudios hechos en Estados Unidos, entonces obviamente es para la población de allá, pero pues tenemos que el pólipo de colesterol es el 60%, después le sigue el adenomiomas con 25%, los pólipos inflamatorios con 10%, los adenomas con 4%, los otros tres tipos de neoplásicos benignos, que es el 1%, y por otro lado en los malignos tenemos que el adenocarcinoma es el 80% de las malignidades, y el resto completan un 20%. Ahora, pólipos como factor de riesgo. Entonces, hay que tener en cuenta que la mayoría de pólipos de vesícula biliar son benignos. Entonces, como en este caso, pues a excepción de los adenomas, en la mayoría de ellos no hay como un potencial de volverse malignos, solamente los adenomas tienen esta característica. Entonces, el riesgo general de cáncer de vesícula biliar con pacientes con pólipos, pues parecería que es bajo. Hay un estudio hecho en Estados Unidos con 35.000 adultos, que acá se los puse abajo, en que se encontró que más o menos de los 35.856 adultos a los cuales se les hizo ecografía de la vesícula biliar, nada más a 19 se les encontraron, o sea, fueron diagnosticados después con cáncer de vesícula biliar. O sea, el 0,053% de todos los estudiados se les encontró el cáncer de vesícula biliar después del estudio. Pero pues esto hay que tener en cuenta que hay varias como, pues, variables que pueden afectar o cambiar este paradigma, como puede ser el tamaño del pólipo, o por otro lado la edad o condición de la persona. Ciertas enfermedades que ya vamos a ver más adelante, pues pueden condicionar a una persona a presentar estos tipos de pólipos, malignos obviamente. Y por otro lado también tenemos que el tamaño del pólipo afecta en su gran mayoría, entonces aquí tenemos los factores de riesgo conocidos para los pólipos. Entonces cuando un pólipo es mayor a 1 centímetro, mayor o igual, pues el riesgo de cáncer, según también un estudio hecho en Estados Unidos, puede aumentar entre un 43 a 77% en su tamaño. Mientras que hay ciertas condiciones o enfermedades que pueden también generar un riesgo, como puede ser la colangitis cloacal primaria. Un pólipo sésil, que es un pólipo que no tenga tallo como tal, también puede aumentar el riesgo a generar cáncer. Personas de origen étnico o indio y pacientes con edad mayor a 60 años. Entonces, pues como ya hemos dicho bastante, pues el principal método de diagnóstico para los pólipos de vesícula biliar es la ecografía transabdominal. Entonces, con la ecografía vamos a ver que es primero un descubrimiento incidental, o sea, como es una patología principalmente asintomática, los pacientes simplemente por rutina les mandan ecografía o por diferentes motivos y se les encuentran los pólipos en su ecografía, o sea, es una enfermedad principalmente de descubrimiento incidental. Ya como dijo antes Muri también, no hay forma que con la ecografía sepamos si el pólipo que tenemos es maligno o benigno, la única forma es con la colecistectomía y después realizar una patología de esto. Y tenemos que la sensibilidad y especificidad para encontrar los pólipos con ecografía es del 84 y 96% respectivamente. Entonces, hay un estudio que habla sobre cómo la ecografía con contraste puede ayudar a la detección, pero pues como tal no es algo que se mande de forma rutinaria y como la enfermedad es de descubrimiento incidental, pues no nos va a servir en verdad de mucho porque si no, no es útil y no se usa de todos modos. También se habla del descubrimiento a partir de TAC, pero pues esto es más que todo útil como para como estadificar el estadio en que está avanzado el cáncer. O sea, para encontrar pólipos en un estadio temprano no sirven de nada y como para simplemente diagnosticar o ver el tamaño del pólipo tampoco se recomienda. Es como cuando ya hay un estadio avanzado del cáncer en esta persona, pues ahí sí se puede usar el TAC. Y por otro lado se habla uno de ultrasonido endoscópico, pero pues en este caso también es muy poco usado y de todos modos es como una opción que usaríamos en caso de un paciente que no quiera ser sometido a cirugía para ver si se puede abordar de esta manera y casi siempre es para ver como si hay metástasis o hay transbordo como del cáncer. Como tal en estadios tempranos, casi siempre lo que vamos a usar es la ecografía transabdominal. Entonces, si quieres pasa por favor. Acá les traje algunas imágenes como
de cómo se ve en la ecografía los diferentes tipos de pólipos. Este primero aquí a la izquierda, si pueden ver, es un pólipo de colesterol. Se puede casi siempre ver es porque casi siempre vienen polipoides como múltiples. Acá pueden ver que hay uno más chiquito arriba. También porque son ecogénicos y son mucho más isodensos que el parénquima hepático, que el parénquima hepático es lo de alrededor. Se puede ver que el color del pólipo es diferente. A la derecha, en el medio, tenemos los adenomas, que son casi siempre reconocibles porque son isoecóicos con el parénquima hepático. Si pueden ver, pues son del mismo color con lo que está alrededor. Y pues este es el caso en el que nos podemos reconocerlos porque los adenocarcinomas se ven exactamente igual. O sea, el color es igual y las características casi siempre son las mismas. Pero pues pueden reconocerlo más que todo por esto. Y a la derecha del todo tenemos la adenomiomatosis, que como les dije antes es una enfermedad en la que hay engrosamiento de la pared mucosa. Y pues si pueden ver, no es como el pólipo está ahí, pero también como que tapa por completo la vesícula en un pedazo de la pared. Entonces por ahí se reconoce con la ecografía. Puedes pasar. Y aquí les traje una forma de reconocer, pues, entre un pólipo, que es el que tenemos a la izquierda, y un cálculo biliar que tenemos a la derecha. Pues como ya hemos visto varias veces, o bueno, los que no han visto gastro lo van a ver, las vesículas, los cálculos biliares casi siempre muestran esto que se llama sombra acústica, que pueden verla acá abajo desde el cálculo. Esta como línea de diferente color, esa es la sombra acústica que reflejan los cálculos. Entonces, pues así se diferencia entre el uno y el otro. Puedes pasar. Bueno, en cuanto al reporte patológico, esta es una tabla extraída del estudio que les presenté anteriormente, presentado en la revista de Cirugía Española, en la cual pues es un estudio de reporte de casos de pólipos vesiculares. Se tomaron casos de la base de datos de anatomía patológica, que es un recurso virtual, y pues reportan los hallazgos de los pólipos después de la colecistectomía en cuanto a la anatomía y su clasificación como histológica. Este estudio incluyó 30 muestras, de las cuales pues aquí se clasifican. Entonces les trajimos esta tabla para que vean más o menos cómo se pueden reportar los pólipos, así anatomopatológicamente. Primero, pólipos de colesterol pueden ser múltiples o puede ser único. Los múltiples son realmente los más comunes de todos los tipos de pólipos que se reportaron en el estudio, seguidos por el pólipo de colesterol único. Esos múltiples son los mismos que Wilmer les mencionó ahorita en fresa, que se ven en la vesícula como un montón de vellosidades muy chiquiticas. También se puede reportar como hiperplasia, como un pólipo adenomiomatoso o como inflamatorios. Estos en menor medida, dos para hiperplasia, dos adenomiomatosos y un inflamatorio. Los adenomas se pueden reportar como múltiples, igual como lo vimos acá anteriormente, varios más chiquitos, o único, que es un poco más común. Y finalmente el adenocarcinoma papilar, eh, también con una baja incidencia. Y finalmente el reporte de no lesiones, pues tres casos, como hay algo anómalo. Pasemos ahora al abordaje tras el diagnóstico. Una vez tenemos el diagnóstico ecográfico, pues el hallazgo incidental de los pólipos, tenemos que decidir qué hacer. El paciente nos va a preguntar qué hacer, si eso se quita, si con medicamentos, si cirugía, si eso le genera algún riesgo. Entonces, esto va a depender de varias cosas, de si es sintomático, del tamaño, de factores de riesgo, y también cambian un poco las guías. Sin embargo, aquí les traemos las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cirugía, de Gastroenterología. Entonces, primero, si tenemos pacientes asintomáticos, vamos de manera general, a preferir el seguimiento. Estos periodos de seguimiento no están claros, pueden ser 3, 6 o 12 meses. Y hay pocos estudios y ningún ensayo controlado que compare cuál es el beneficio entre la observación en esos diferentes periodos y la colecistectomía en pacientes asintomáticos de los pólipos. Hay pacientes que sí pueden ser sintomáticos, como los presento acá abajo, que pueden presentarse con síntomas similares a lo que es pues el síndrome de obstrucción biliar, cólico biliar, ictericia, dispepsia en menor medida.
¿Esto por qué? Porque los pólipos suelen ser, bueno, pueden ser pediculados y se pueden o desprender o el pedículo les permite moverse hacia la luz de salida del cuello de la vesícula. Así que pueden ser semejante a un cálculo. O también pacientes que ya pueden tener complicaciones como pancreatitis o síndrome de obstrucción biliar. Eso también puede generar colangitis, por ejemplo. Estos pacientes vamos a preferir el abordaje quirúrgico con la colecistectomía. Y también este abordaje pues tiene un beneficio y es la prevención. Como les dije, los pólipos de colesterol eh, pueden ser pediculados y se pueden desprender, lo cual genera el síndrome de obstrucción biliar si es que lo llega a tapar, especialmente cuando son mayores de los 2 centímetros. Y los pólipos pueden ser secundarios a colecistitis o colelitiasis o problemas intrínsecos de la vía biliar o de la vesícula. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden haber malformaciones anatomopatológicas o funcionales que estén provocando los pólipos. Así que el hecho de quitar la vesícula sería como prevenir mayores complicaciones por esas alteraciones, que no son como tal tener el pólipo, sino es como que el pólipo esconde algo detrás de por qué se formó un pólipo. Vamos a hablar de lo que son los factores de riesgo. Como les dije, el hecho de decidir si es quirúrgico, seguimiento, por cuánto tiempo, también depende de los factores de riesgo. Para cáncer de vesícula específicamente. Primero, asociación con cálculos biliares a la hora de la ecografía. Segundo, vesícula en porcelana, y eso es un signo de colecistitis crónica. Lo que pasa acá es que la densidad de la pared de la vesícula aumenta, se ve súper blanca en la ecografía, y esto es factor de riesgo importante para cáncer de vesícula. Suelen progresar las vesículas en porcelana cáncer de vesícula, así que se suelen quitar quirúrgicamente. También tener pólipos vesiculares mayores de 1 centímetro, 10 milímetros, como les digo Wilmer anteriormente. Tener colangitis esclerosante primaria, infecciones biliares crónicas como salmonela, por ejemplo, quistes biliares congénitos, malformaciones anatómicas de la vía biliar, medicamentos como la mesalazina, por ejemplo, obesidad mórbida y diabetes. Sin embargo, con diabetes la evidencia no ha sido muy sólida. Pero por diabetes es más como la resistencia a la insulina y la obesidad asociada. Para los asintomáticos con factores de riesgo para cáncer de vesícula, podemos tener las siguientes conductas. Uno, si encontramos un pólipo mayor de 20 milímetros, estos suelen ser malignos. Entonces, lo que se indica es una colecistectomía y el vaciamiento ganglionar y resección hepática del lecho en donde se asienta la vesícula. Y se requiere un TAC para estadificar si es que hubo diseminación. Si hay pólipos entre 10 y 20 milímetros, estos son posiblemente malignos. Así que igual, se hace la colecistectomía, se hace la resección hepática del lecho vascular y se suele quitar un poquito de tejido conectivo adyacente. Esta se puede hacer laparoscópica. Esta se prefiere que sea abierta para poder quitar el vaciamiento, pues los ganglios adyacentes. Si hay colangitis esclerosante primaria, tenemos que ver si hay cirrosis. Y en estos casos, los pólipos mayores de 8 milímetros, preferiblemente abordaje quirúrgico, y son menores o que tienen contraindicaciones de la cirugía, como enfermedades cardiovasculares de base, insuficiencia renal crónica. Estos se prefieren con vigilancia con ultrasonido y ecografía cada 3 a 6 meses. Y otros sí tienen factores de riesgo como ser mayor de 60 años, de la etnia india y tener pólipos sésiles con un grosor de pared mayor de 4 milímetros. Si el pólipo es mayor de 5 milímetros, colecistectomía o vigilancia. Y si es menor de 5, no se recomienda quitar, se puede hacer vigilancia anualmente. Para los asintomáticos sin factores de riesgo para cáncer de vesícula, tenemos, primero, los pólipos de 6 a 9 milímetros. Estos suelen ser benignos, así que se les hace seguimiento, la ecografía, cada 6 meses por un año. Realmente 2 veces. Si se ve que no crece, que no hay cambios, se puede dejar así. Y si crece, se considera posiblemente maligno. Ahora, más adelante se lo vuelvo a recordar, pero el hecho de que crezca son
3 milímetros, no hay un tiempo establecido, pero un pólipo que entre ecografía y ecografía crezca más de 3 milímetros es preocupante, así que vamos a preferir que sea quirúrgico. Los pólipos menores de 5 milímetros son benignos, mayoritariamente suelen ser de colesterol. No se recomienda hacer seguimientos si no hay ningún factor de riesgo. Si hay factor de riesgo, pueden evolucionar a malignos y se puede hacer vigilancia cada 12 meses. En caso de adenomiomatosis, si hay reporte de características típicas de este tipo de pólipos, realmente no se necesita ni vigilancia ni el abordaje quirúrgico. Digamos que es benigno. Y son recomendaciones tomadas de la Sociedad Estadounidense de Endoscopia Gastrointestinal y también de la Sociedad Europea. La vigilancia. Entonces, para que el aumento de tamaño de un pólipo sea clínicamente significativo y nos haga preferir el abordaje quirúrgico, son más de 3 milímetros sin importar el periodo de tiempo entre una ecografía y la otra. ¿Y cuánto debe durar la vigilancia? Si no hay factores de riesgo de malignidad, se puede hacer por un máximo de 2 años, según las guías europeas, o las americanas, 5 años. Si hay factores de riesgo, se va a hacer indefinidamente, porque tiene mayor riesgo de malignizarse a cáncer de vesícula. Y los pólipos incluso pueden desaparecer. Si esto pasa, pues se puede suspender la vigilancia. Así que aquí tenemos un algoritmo de manejo para resumir más o menos todo lo que acabo de decir antes. Primero, tenemos un paciente que tiene síntomas como el dolor en el cuadrante superior derecho o complicaciones como pancreatitis. Si es sintomático, de una vez vamos a preferir la colecistectomía. Si no, vamos a ver el tamaño del pólipo. Sobre todo mayores de 10 son malignos, así que en estos casos, pues colecistectomía. Si no, ¿tiene el paciente historia de colangitis esclerosante primaria? Si la respuesta es que sí, se mirará si tiene cirrosis y si es mayor o menor de 8 milímetros, vamos a ver si le hacemos seguimiento o si preferimos quirúrgico. Y si no, vamos a ver si tiene factores de riesgo, como lo de 60 años, de etnia india, o si la pared del pólipo sésil es mayor de 4 milímetros. Entonces, si dice que no, pues le haremos vigilancia con ultrasonido. Dependiendo del tamaño, pues va a cambiar un poco la frecuencia. Si el pólipo o sea, si tiene esos factores y además el pólipo es de 6 a 9 milímetros, colecistectomía, y si el pólipo es más chiquito que eso, haremos la ecografía cada 6 meses y después anualmente. Hubo un estudio que investigó el hecho de que el ácido uso de desoxicólico, en teoría, podría mejorar los pólipos de colesterol específicamente. ¿Por qué? Porque ese es un tratamiento para aumentar la solubilidad del colesterol en la bilis. Así que técnicamente pues este tipo de pólipos se den al aumento de concentraciones de colesterol dentro de la vesícula. Así que en teoría podría servir. Sin embargo, no funcionó. Los resultados fueron negativos y por ende no está indicado usar el ácido desoxicólico con este fin, porque no mejora los pólipos de colesterol. Ahora sí, pasando a lo que es el abordaje quirúrgico, la colecistectomía, se puede hacer laparoscópica o abierta dependiendo de los factores de riesgo del paciente, dependiendo también de estética, dependiendo también de los insumos del lugar en el que estemos. Pero el gol estándar es que sea laparoscópico. Las complicaciones tempranas de la cirugía son en el 0.2 a 0.4% una lesión de la vía biliar. También pueden ocurrir abscesos subhepáticos o subfrénicos, peritonitis biliar, fístula biliar, coledocolitiasis, pancreatitis, sangrado, infección, lesión de estructuras cercanas y hay riesgos de anestesia general como trombosis o como neumonía aspirativa por la sedación. En estos casos, coledocolitiasis, pancreatitis, suele ser porque cuando le hacen la resonancia preoperatoria no detectan cálculos en la vía biliar, entonces pues no pueden quitar la vesícula sin detectar cálculos en el colédoco o cuando quitan la vesícula, cálculos residuales pueden ir por la vía y causar esto secundariamente. Y unas complicaciones y consecuencias tardías: ictericia, estenosis biliar, colangitis, pancreatitis, coledocolitiasis, dolor crónico, cirrosis biliar o intolerancia. Por ejemplo, la estenosis biliar, la coledocolitiasis o la cirrosis biliar
Puede ser complicaciones de trauma en la cirugía de la vía biliar, del colédoco. Si con el instrumental se lesiona mucho la vía, esta suele ser una reacción inflamatoria que provoca estos síntomas obstructivos sin necesariamente ser causa ni de un pólipo ni de un cálculo. Y consecuencias tardías de la cirugía, diarrea transitoria debido a la gran concentración que hay ahora de sales biliares, porque no se almacenan en la vesícula, sino que van directamente al intestino, y la intolerancia a alimentos grasos. Específicamente, los síntomas que desarrolla un paciente después de esta operación se llaman colectivamente como el síndrome post-colecistectomía. Este se evidencia en un 5 a 40% de los pacientes y es un diagnóstico de descarte. Se descarta después de que se busquen causas estructurales y funcionales por medio de imágenes y por último por una CEPRE, que es la endoscopia retrógrada. La incidencia específica de síntomas son un 10% desarrollan cólico biliar, que es debido a un trastorno del esfínter de Oddi tras la lesión con el instrumental, más de un 15% por dispepsia. De manera extraña pueden desarrollar estenosis papilar, también diarrea transitoria, como les comenté, pero esto se puede tratar con resinas fijadoras de ácidos biliares. Específicamente, colestiramina es la que tiene la mejor evidencia. Y esteatorrea intolerancia a grasas, debido a que, pues una vez el paciente ingiere una comida muy copiosa o con un alto contenido graso, la vesícula, su función es liberar una gran cantidad de bilis para poder absorber la grasa, para poder esterificarla. Pero al no tener esta función de reservorio, por no tener vesícula, la absorción de grasas pues se dificulta, así que al final no se absorben todas y ocurren estos síntomas. El tratamiento definitivo cuando es un problema estructural, como en este caso, el cólico biliar por el trastorno del esfínter de Oddi o la estenosis papilar, se puede hacer una esfinterotomía endoscópica como tratamiento definitivo. El resto suelen ceder con el tiempo. Así que las consideraciones generales de la charla. ¿Cuándo operar y cuándo vigilar? A grandes rasgos, cuando el pólipo es sintomático, pues preferimos operar. Cuando son asintomáticos, cuando son mayores de 10 milímetros, se operan. Pero si son de 6 a 9 milímetros y tienen factores de riesgo, también se operan. Los menores de 10 milímetros sin factores de riesgo y sobre todo menores de 5 no hace falta operarlos, solo vigilancia, dependiendo del tamaño. Vamos a ver si la vigilancia es 3, 6 o 12 meses. Y la vigilancia en menores de 10 milímetros se puede hacer en esos periodos de tiempo de acuerdo con el tamaño y hay que estar muy pendientes del crecimiento en las ecografías. Más de 3 milímetros, nuevamente es preocupante y preferimos que sea quirúrgico porque puede ser maligno o premaligno. Y finalmente nuestras conclusiones. Primero, que es una enfermedad altamente prevalente. Los pólipos son un hallazgo altamente prevalente en la población, un 5% a nivel global, hasta un 7% en Asia, y es muy común en vesículas patológicas, después de la colecistectomía. El diagnóstico suele ser un hallazgo incidental, el gol estándar por ecografía, sensibilidad 84 y especificidad 96, y como les contó Wilmer, usar un medio de contraste en la ecografía aumenta la sensibilidad del estudio. El abordaje, dependencia sintomático, factores de riesgo y tamaño del pólipo. Y condiciones de base, como la esclerosante primaria. La vigilancia se puede hacer en 3, 6 o 12 meses, de acuerdo con las condiciones de base y el tamaño. Y finalmente, en cuanto a la colecistectomía, es una cirugía de rutina, el gol estándar que sea laparoscópica, generalmente es una cirugía segura, pero que puede tener secuelas hasta en el 40% de los pacientes, lo que es el síndrome post-colecistectomía, que suele remitir con el tiempo o con la esfinterotomía si el problema es estructural. Y listo, será nuestra charla. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Esperamos que les haya gustado el tema, la revisión y que les sea útil en su práctica clínica para definir estos pacientes. Gracias. Listo, entonces pues si alguien tiene alguna pregunta, pues ahorita es el momento de hacerla. Mientras tanto voy mandándoles al chat el forms de la asistencia del día de hoy. Ahí se las mandé.
Listo, bueno, entonces eso sería todo. Inicialmente, muchísimas gracias a Santiago y a Wilmer por animarse a dar la charla. La verdad estuvo muy interesante. Y pues esperamos que les haya gustado a todos. Y gracias a todos por haber sacado el tiempo y habernos acompañado. Y ya eso sería todo. Que Gracias, descansen. Lore. Porfa, no Chao. olviden llenar el link, el forms. Porfa. Y Mori, pues ya puedes dejar de compartir. Eso. Excelente. Gracias, Lore. Nosotros tenemos que llenar Muchas el gracias a forms. todos. Que descansen. Lore, nosotros tenemos que llenar el forms también, Perdón, ¿no? Bueno, o ¿qué? sea que si nosotros tenemos que llenar el forms Sí, también. sí, ambos llenen el forms también. Todo llenen. Listo, gracias. Listo. Bueno, adiós.